¿Cómo fue realmente la vida del apóstol Juan? Muchos lo perciben como una figura frágil y serena, pero la realidad fue muy distinta. Juan era joven, pero también intenso, impulsivo y de carácter fuerte. No en vano Jesús lo llamó Hijo del Trueno. No era un hombre apacible por naturaleza, era un hombre que fue transformado. Aquel mismo hombre llegó a ser conocido como el discípulo del amor, no porque naciera así, sino porque caminó de cerca con Jesús. Así que, hermanos amados, para comprender la magnitud del apóstol Juan, debemos viajar en el tiempo hasta las riberas del mar de Galilea, específicamente a Betsaida. Juan no nació en una familia de carencias extremas. Su padre, Zebedeo, no era un simple pescador que echaba una red desde la orilla para comer. Era el dueño de una flota pesquera. En el siglo I, poseer una barca de madera de 8 metros de largo, como las halladas por la arqueología en la zona, representaba una inversión masiva. Mantener estas naves, junto con las redes de lino y los jornaleros contratados, situaba a la familia de Juan en una clase media-alta rural. Esta solvencia económica le dio a Juan una ventaja crucial: influencia. La tradición y los textos sugieren que la familia de Zebedeo tenía vínculos comerciales incluso con la casa del sumo sacerdote en Jerusalén, proveyendo pescado para las grandes festividades. Esto explica por qué, años más tarde, Juan pudo entrar al patio del sumo sacerdote durante el juicio de Jesús sin ser detenido. No era un extraño, era el hijo de un proveedor respetado. Su madre, Salomé, fue la columna vertebral espiritual de su vida. No era solo una mujer piadosa. Muchos estudiosos e historiadores sugieren que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. De ser así, Juan era primo hermano de Jesús, lo que añade una capa de profundidad a su relación desde la infancia. Salomé era una mujer decidida y con recursos propios. Ella no solo creía en las profecías, sino que estaba dispuesta a invertir su dinero para apoyar la causa que consideraba divina. Fue ella quien crió a Juan con la convicción de que los tiempos del Mesías estaban cerca. De ella heredó Juan ese fervor inquebrantable que, al principio, se manifestaba como una ambición por los primeros lugares, pero que después se transformaría en una lealtad absoluta. Juan creció en Betsaida, un pueblo cuyo nombre significa literalmente «casa de la pesca». Estaba ubicado en la orilla noreste del mar de Galilea, cerca de donde el río Jordán desemboca en el lago. Este no era un lugar de retiro espiritual, sino un puerto comercial bullicioso y estratégico. El entorno de Juan estaba marcado por el movimiento constante. Comerciantes de Damasco, soldados romanos de guarnición y viajeros de toda la Decápolis cruzaban por estas tierras. Betsaida era una zona de frontera, lo que obligaba a sus habitantes a ser bilingües y cosmopolitas. Juan no solo hablaba arameo, sino que probablemente manejaba el griego comercial, necesario para negociar las exportaciones de pescado seco y salado que su familia enviaba hacia otras provincias del imperio. Aunque su oficio estaba ligado al mar, la educación de Juan fue rigurosa. Asistió a la sinagoga local, donde no solo memorizó la Torá, sino que también aprendió el arte de la interpretación. Esta formación se percibe décadas después en su Evangelio, escrito con una profundidad teológica y una riqueza espiritual que ningún otro pescador de su tiempo habría podido alcanzar. Sin embargo, Juan también conocía la frustración. Betsaida estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Juan creció viendo cómo los publicanos, cobradores de impuestos, se apostaban en los muelles para quitarle a su padre una parte de cada canasto de peces. Había impuestos por el barco, por el muelle, por la sal y por el mercado. Este ambiente de opresión económica bajo el dominio romano forjó en Juan y su hermano Jacobo un carácter duro y rebelde, un hijo del trueno,
que buscaba desesperadamente una autoridad real que trajera justicia a su tierra. Antes de seguir a Jesús, Juan ya buscaba respuestas. El Evangelio nos sugiere que él era uno de los discípulos que seguía a Juan el Bautista en el desierto del Jordán. Allí, aquel hijo del trueno escuchaba mensajes de arrepentimiento y de una justicia que estaba por venir. Su espíritu ardía. Estaba cansado de los impuestos de Herodes y de la religión vacía de algunos líderes en Jerusalén. Después de haber sido preparado en el desierto por la predicación de Juan el Bautista, Juan regresó a sus labores cotidianas en Betsaida, pero ya no era el mismo hombre. El mensaje del Cordero de Dios resonaba en su mente mientras manejaba las barcas de su padre. El encuentro definitivo, aquel que partiría su historia en dos, ocurrió precisamente en medio de su rutina, entre el olor a salitre y el peso de las redes. La palabra de Dios relata este momento de transformación en el Evangelio según Mateo capítulo 4, versos 21 y 22, donde leemos: «Y pasando de allí, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron». Hermanos amados, detengámonos a observar la radicalidad de este acto. Juan no pidió tiempo para pensarlo, no consultó sus finanzas ni esperó a que la temporada de pesca terminara. El texto dice, dejando al instante la barca y a su padre. Debemos entender que para Juan, dejar la barca no era solo dejar un instrumento de trabajo. Era renunciar a su herencia, a su seguridad económica y al negocio próspero que Zebedeo había construido con años de esfuerzo. En ese momento, Juan demostró que su pasión no era solo temperamento, sino una capacidad de entrega total. Dejó de ser el heredero de una flota pesquera para convertirse en un aprendiz del reino. Muchos se preguntan por qué Jesús eligió a hombres tan rudos y temperamentales como Juan. Jesús no buscaba hombres de seda que no conocieran la confrontación. Él llamó a Juan porque necesitaba esa intensidad, esa fuerza y esa lealtad inquebrantable para cimentar la iglesia primitiva. Juan era impulsivo, sí, y a veces intolerante, pero tenía una honestidad bruta que el maestro iba a canalizar. Juan pasó de remendar redes de lino a ser formado para restaurar las almas de los hombres. Dejó la barca de madera de su padre para subirse a la barca del Evangelio, una que lo llevaría por mares mucho más tormentosos que los de Galilea. Aquel joven que creció bajo la sombra de los impuestos de Roma y el trabajo duro, ahora comenzaba a caminar sobre las huellas del único rey que podía traer la justicia que su corazón tanto anhelaba. Hermanos amados, es necesario entender que Juan no fue un discípulo más en el montón. Jesús lo separó para que fuera testigo de eventos que los ojos humanos difícilmente pueden procesar. Junto a Pedro y su hermano Jacobo, Juan formó el círculo de mayor confianza del Salvador. Uno de los momentos más impactantes en la formación de Juan ocurrió en un monte alto, lejos del bullicio de las barcas. Allí, aquel joven acostumbrado a la luz cruda del sol de Galilea vio una luz que no procedía de este mundo. En el Evangelio según Mateo capítulo 17, versos 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Juan vio a Moisés y a Elías hablando con su maestro. Para un muchacho que había memorizado la Torá en la sinagoga de Betsaida, esto era ver la palabra viva. El trueno de su carácter impulsivo empezó a transformarse en un silencio de adoración. Juan ya no solo seguía a un líder, ahora sabía, por experiencia propia, que caminaba al lado del Dios vivo.
Antes de este evento, Juan también fue testigo de que el reino de Dios tenía autoridad sobre el último enemigo del hombre. Cuando el mundo decía que ya no había esperanza para una niña, Juan fue llamado a entrar a la habitación. El Evangelio según Marcos capítulo 5, verso 37 dice: «Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo». Allí, en el silencio de aquella casa, Juan escuchó las palabras Talita Cumi y vio a la hija de Jairo levantarse. Jesús estaba preparando la mente joven de Juan para lo que vendría. Le estaba enseñando que el Dios al que servía no era un Dios de ritos muertos, sino el dueño de la vida. Apreciados hermanos, es en este tiempo de cercanía absoluta donde Juan empieza a identificarse de una manera que estremece el alma. Él no presume de ser el hijo del próspero Zebedeo ni de su posición social en Betsaida. Su nueva identidad se basa únicamente en el amor que recibe de su maestro. El Evangelio según Juan, capítulo 13, verso 23, leemos: «Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús». Hermanos, miremos la profundidad de este cambio. El hijo del trueno, el joven rudo de manos callosas, ahora busca refugio en el pecho de Jesús. En la última cena, mientras la sombra de la traición cubría la mesa, Juan estaba lo suficientemente cerca como para escuchar los latidos del corazón del Mesías. Fue esa intimidad la que terminó de quebrar su orgullo galileo. Ya no quería ser el primero por su fuerza o por su herencia, sino que se sentía el primero por ser amado. Juan comprendió que el mayor privilegio de un hombre no es mandar jornaleros en el puerto, sino descansar en la gracia del Salvador. Esta cercanía fue la que le dio la fuerza para ser el único de los 12 que no abandonó al Maestro en su hora final en la cruz. Mientras Pedro lloraba su negación en la distancia y los demás se escondían por temor a las autoridades romanas, Juan estaba allí, respirando el polvo del Gólgota. Su amor fue más fuerte que su instinto de supervivencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 25 al 27, dice: «Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Noten esto, hermanos amados. Juan estaba allí presente. En medio de las burlas de los soldados, del dolor insoportable y de la muerte inminente, Juan se mantuvo firme como una roca. Ya no era el joven que pedía fuego para destruir. Ahora era el hombre que absorbía el dolor para acompañar a su Señor. En medio de sus últimos alientos, Jesús realizó un acto que cambiaría la vida de Juan para siempre. Como hijo mayor, Jesús tenía la responsabilidad legal y moral de cuidar a su madre, María. Al ver a Juan al pie de la cruz, le entregó su tesoro más preciado en la tierra. Dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Este momento es profundo, hermanos. Juan, el hijo de Zebedeo, dejó de ser solo un pescador para convertirse en el protector de la madre del Mesías. El texto dice que la recibió en su casa desde esa misma hora. Juan no esperó a que todo terminara. Él asumió la responsabilidad de inmediato. Podemos imaginar, hermanos, los años que siguieron. Juan recibió a María en su hogar, cumpliendo la promesa hecha en el Calvario. Se cree que permaneció con ella y cuidó de ella durante muchos años, primero en Jerusalén y luego en Éfeso. Hermanos, piensen en lo que Juan aprendió de María. Mientras ella cocinaba o remendaba sus túnicas, Juan escuchaba de primera mano los detalles del nacimiento en Belén, las palabras del ángel Gabriel y los secretos que María guardaba en su corazón. Esta convivencia diaria fue la que terminó de pulir el alma de Juan.
el Hijo del Trueno se suavizó bajo el cuidado de la Madre de Jesús, convirtiéndose verdaderamente en el apóstol del amor. Juan no solo escribió sobre Jesús porque lo vio morir, escribió con una profundidad única porque vivió con quien mejor lo conocía. Aquel joven que creció bajo la ambición de su madre Salomé, ahora encontraba su propósito sirviendo con humildad a la madre de su Señor. Ahora bien, la historia de Juan no terminó en el dolor del Calvario. Aquel joven que había visto la muerte de cerca en el Gólgota estaba a punto de presenciar el evento que cambiaría el destino de la humanidad. El Hijo del Trueno fue el primero en entender que la tumba no era el final, sino el principio de una gloria nueva. En la madrugada del primer día de la semana, cuando las noticias del sepulcro vacío llegaron a los discípulos, la juventud de Juan se hizo evidente. Su fe y su vitalidad lo impulsaron a correr como nunca antes lo había hecho. A diferencia de otros que necesitaban tocar o ver al Maestro vivo para convencerse, Juan vio y creyó con solo mirar la tumba vacía. Su intuición espiritual, forjada en la cercanía del pecho de Jesús, le dijo que la muerte había sido vencida. El trueno de su carácter se transformó en una fe inquebrantable que no necesitaba más pruebas que la palabra cumplida. Después de la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, Juan ya no era el joven ambicioso que buscaba los primeros puestos. Ahora era un hombre de presencia silenciosa pero poderosa. El libro de los Hechos nos lo muestra siempre al lado de Pedro, formando una pareja ministerial que sacudió los cimientos de Jerusalén. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Allí, en la puerta llamada La Hermosa, Juan fue partícipe del primer milagro de la iglesia primitiva, la sanidad del hombre cojo de nacimiento. Juan ya no quería invocar fuego para consumir a los hombres, ahora extendía su mano para sanarlos. El carácter fuerte de Juan no desapareció, sino que fue santificado. Cuando las autoridades religiosas que habían crucificado a Jesús les ordenaron callar, Juan no tembló. Su valentía ya no nacía de la arrogancia, sino de la convicción. En Hechos capítulo 4, versos 19 y 20, leemos: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan se convirtió en lo que el apóstol Pablo llamaría más tarde una columna de la iglesia. El pescador rudo de Betsaida era ahora un arquitecto del reino, sosteniendo con su testimonio y su presencia la fe de miles de nuevos creyentes. Había pasado de las redes de pesca a las redes de la gracia, y su vida apenas comenzaba su etapa más gloriosa. Hermanos amados, la historia nos lleva ahora a un cambio de escenario. Tras la creciente persecución en Jerusalén y la muerte de su hermano Jacobo, quien fue el primer apóstol en morir como mártir, Juan comprendió que su misión debía expandirse. Pero no se fue solo. Fiel a la promesa que le hizo al Señor en la cruz, Juan tomó a María y emprendió un viaje hacia una de las ciudades más importantes y paganas del mundo antiguo: Éfeso. Éfeso, en la actual Turquía, era el centro del culto a la diosa Artemisa, Diana. Era una ciudad llena de filósofos, comerciantes y una profunda oscuridad espiritual. Allí, Juan tuvo que establecerse. Pero imaginen el contraste, hermanos. En medio de una ciudad ruidosa y pagana, Juan mantenía un hogar de paz donde cuidaba a la madre de Jesús. Se cree que vivieron en una pequeña casa en las colinas cercanas a la ciudad. Juan no solo era el líder de las iglesias de Asia Menor, sino que seguía siendo el hijo adoptivo que servía a María en su vejez. Esta convivencia fue la que permitió que Juan conservara detalles íntimos de la vida del Señor que ningún otro evangelista registró. Con el paso de los años, Juan se convirtió en el último de los apóstoles originales que quedaba con vida.
El Imperio Romano, bajo el mandato del cruel emperador Domiciano, veía en este anciano una amenaza. Domiciano se hacía llamar Señor y Dios, y Juan, con la misma firmeza con la que desafió al Sanedrín, se negó a adorarlo. La tradición histórica, relatada por los padres de la Iglesia como Tertuliano, nos narra un evento asombroso que ocurrió en Roma, cerca de la Puerta Latina. Se dice que Juan fue arrestado y llevado a Roma para ser ejecutado. El método elegido fue terrible: ser lanzado a una olla de aceite hirviendo frente a una multitud. El objetivo era silenciar para siempre la voz del último testigo ocular de Jesús. Hermanos, imaginen la escena: el anciano apóstol, con sus cabellos blancos, siendo arrojado al líquido ardiente. Pero ocurrió lo impensable. Así como Dios protegió a los 3 jóvenes en el horno de fuego, el aceite no le hizo daño a Juan. Salió de la olla ileso sin una sola quemadura. Juan demostró que ninguna furia humana puede apagar la vida de aquel a quien Dios ha llamado para un propósito mayor. Frustrado por no poder matarlo y temiendo que su ejecución lo convirtiera en un mártir aún más poderoso, el emperador Domiciano decidió cambiar la sentencia. No lo mataría, pero lo aislaría del mundo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice: «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo». Juan fue enviado a Patmos, una pequeña isla volcánica, rocosa y desolada en el mar Egeo. Era una prisión natural destinada a los peores criminales del imperio. Allí, rodeado únicamente de rocas y del constante sonido de las olas, se cree que el anciano Juan fue sometido a trabajos forzados, posiblemente relacionados con las minas de la isla. Pero lo que el emperador pensó que sería su final, Dios lo transformó en el escenario de la revelación más grande de la historia. Juan no estaba derrotado por el exilio. A pesar de su avanzada edad y de las duras condiciones de la isla, él se mantenía en comunión. Apocalipsis capítulo 1, versos 10 y 11 dice: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia». Hermanos amados, cuando Juan se volvió para ver quién le hablaba, ya no vio al Jesús humilde que caminaba por las playas de Betsaida. Vio al Cristo glorificado, con ojos como llama de fuego y una voz que resonaba como el estruendo de muchas aguas. El impacto fue tan grande que aquel anciano valiente cayó como muerto a sus pies. Pero la misma mano que lo había sostenido en la barca de su padre Zebedeo, ahora lo levantaba en la roca de Patmos para darle un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Ahora bien, tras la muerte del emperador Domiciano, el nuevo gobierno liberó a los prisioneros políticos. Juan, contra todo pronóstico humano, regresó a Éfeso. Ya era el único apóstol que quedaba vivo. Todos sus compañeros habían sellado su fe con sangre. Fue en este periodo final, siendo un anciano centenario, cuando Juan escribió su obra maestra, el Cuarto Evangelio. Mientras que los otros evangelistas se enfocaron en los hechos de Jesús, Juan se enfocó en su divinidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Juan escribió para combatir las mentiras que empezaban a surgir. Su mente, educada en la sinagoga de su juventud y pulida por décadas de revelación, produjo el texto más profundo de la Biblia. El pescador rudo ahora era el teólogo más excelso, el hombre que explicaba que Dios es luz, que Dios es vida y sobre todo que Dios es amor. La tradición nos dice que en sus últimos días, Juan ya no tenía fuerzas para caminar.
Sus discípulos lo llevaban en hombros a las reuniones de la iglesia en Éfeso. Los hermanos esperaban que el gran profeta de Patmos les contara visiones asombrosas del fin del mundo. Pero Juan, con voz débil pero firme, solo repetía una frase: «Hijitos, amaos los unos a los otros». Cuando le preguntaron por qué siempre decía lo mismo, él respondió: «Porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, basta». El Hijo del Trueno había completado su transformación. Aquel joven que quería pedir fuego para destruir a los samaritanos, ahora era un anciano que solo sabía hablar de amor. Juan murió de vejez en Éfeso, alrededor del año 100 después de Cristo, cerrando así la era apostólica. No murió bajo la espada, sino que se durmió en la paz de aquel que sabe que su maestro lo está esperando. Hermanos amados, la vida del apóstol Juan nos enseña que no importa cuán fuerte sea nuestro carácter ni cuán desafiante sea nuestro entorno. Si caminamos cerca de Jesús, seremos transformados hasta reflejar su amor eterno. Por eso, antes de concluir, les invito a expresar su fe en los comentarios escribiendo: Jesús, transfórmame conforme a tu carácter. Dígalo con fe, creyendo que Él sigue obrando en cada corazón. Amados hermanos, de esta manera llegamos al final de este video. Si este mensaje ha sido de bendición para sus vidas, les animo a expresarlo con un me gusta, ya que esto permitirá que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan escuchar y aprender de la palabra de Dios. Asimismo, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir cada nuevo contenido que compartimos con amor y propósito. Con estas palabras me despido por hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.